Muy buen día, chef. Buenos ¿Cómo días, estás, Quique. Lorena? Bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal? Bien, bien, muchas María, gracias. buenos días. Nos ¿Cómo acompaña estás? Buenos días. María aquí en la cocina. Bienvenida. Oye, con un platillo, pues muy de vacaciones. Yo me Así acuerdo que, pues en aquellos tiempos mozos, nos las preparaban a todos los niños. Además se súper antojan, ¿eh? ¿A poco no? Cañón. Es que es Así agridulce, entonces como que estos sabores, pues son para los niños los disfrutan muchísimo, ¿no? Especiales, diferente. Es correcto. Vamos a preparar unas salitas estilo búfalo. En esta ocasión les vamos a agregar salsa picante, pero como siempre, señora, siempre les damos la opción para niños y para adultos, ¿verdad? Pues me parece muy bien. ¿Y a usted qué le parece si le compartimos los ingredientes de esta receta? Vamos a verlo y ahora regresamos. Y ahí están apareciendo en su pantalla. Para preparar estas alitas de pollo estilo búfalo, vamos a necesitar 25 piezas de alitas de pollo. Una taza, un cuarto de salsa de picante estilo tabasco. Y un cuarto de cucharadita de salsa tipo inglesa. También 1,5 de taza de harina. De harina, una cucharada de pimienta de cayena, 2 piezas de huevo, 1/4 de taza de leche. aceite para freír, y sal y pimienta. Ok, y también para acompañar, pues vamos a ponerle un aderezo de queso azul. Y bastones de apio también. ¡Ah, qué rico! Eso suena muy, muy rico. Pues Apetecible. ahora sí, ¿qué te parece, María, si le damos, Yo estoy le emocionadísima, damos vamos canela allá. a la receta? Ok, bueno, vamos a comenzar primero con María, que en esta ocasión Órale. me voy con ella. Venga. Nada más para mostrarles, hacerles un comentario cómo se limpia el apio. Por si no lo recordamos, tenemos nuestras varitas de apio. Recuerdan allí en casita que lo que vamos a hacer, te voy a comentar igual, María, vamos a quitarle la primera capita, que es Ok. este pedacito de fibra. La que se te queda entre los dientes Exactamente, siempre. sí, como que el paladar no está muy bueno. Por favor, María, mientras Va que tú me va. vas haciendo eso. Ahora, del otro lado les vamos explicando, Kike, cómo Sí. limpiar las alitas de pollo. Van a ir a su pollería, señora, y les van a dar sus alitas de pollo así. Vamos a ver si ¿Cómo? se puede A ver. ver. Así, enteritas. Enteritas y sucias, ¿ok? ¿Por qué? Porque tienen plumitas. Les vamos a dar una enjuagadita y todo. Y ojo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a quitarle primero, bueno, este excedente. Todo lo que nosotros recortemos no lo vayan a tirar porque nos sirve perfectamente para hacer un caldo de pollo que nosotros en gastronomía lo conocemos como fondo, ¿ok? Ahora vamos. ¿Fondo? ¿Así se llama? Fondo. ¿Le da un fondo? Un fondo, un caldo de pollo ¿Un como caldo de fondo? conocido. Ok. Sí. El fondo del Ok, caldo de bueno. pollo. Vamos Ok. a quitar el pedacito de ala que sobra, en este caso, bueno, ya la recortamos, pero vamos a meter el cuchillo en la articulación y vamos a cortar, ¿ok? En la unión del huesito Ah, con qué el otro bien. huesito. Ahora, de este lado lo mismo, vamos a sentir, siempre se me facilita más de este lado. Aquí se siente un huequito también, vamos a partirlo y clavamos cuchillo. Aquí es de fuerza. Oye, tienes que estar Órale, también no, bien sí. entrenado, ¿no? Sí, sí, Hay que hacer los ejercicios de la mañana para poder Ya cortar se bien el oyó. pollo. Ya sé yo después. cómo tronó, exactamente. Ok, ya que lo tenemos cortado. Ay, Dios mío, practiqué en mi casa y ahora no Mira, se deja. no, ya que, ¿cómo no? Mira. Ok, ahora los vamos a lavar y estas plumitas que se alcanzan a ver ahí, las vamos a quitar. Ok, se limpia bien. Se limpia, exactamente. Las vamos a jalar o si pueden al fuego, pero con no totalmente que se vayan a cocer, ¿ok? Ya. Ahora, esto lo vamos a reservar y esto lo pueden cocinar con cebolla para hacer un caldo. Ahora, Muy de bien. aquel lado, Muy Quique, rico. si me Sí. haces favorcito, ya tenemos nuestras piezas limpias. Exactamente. Exactamente. Aquí están. Y aquí están limpias, ya aquí están cortaditas, todas bonitas, ¿ok? Ahora, aquí tenemos nuestra salsa picante y las vamos a dejar marinando por aproximadamente una media hora con tantita salsa picante. Vamos a agregarle. No pasa nada si se te pasan un poquito. No, 45 no pasa nada. minutos. Ya es a gusto. Aquí igual lo que les comentaba María, esto es como que para adultos. Sí. Muy Pero ahorita que están los peques en la casa, pues omitimos, nada más ponemos El sal. picante, claro. Exactamente, sal, salsa tipo inglesa y Bien. nada más. Ok, O y la hacemos dos pimienta. porciones, ¿verdad? ¿Cómo no? Una Pues, para los niños, otra para los Lo que va a grandes. sobrar, lo que va a sobrar ahora es hambre, señora. Ok, la vamos a dejar marinando. Ya que están así, ahora sí, chicos, mucha atención con esto. Vamos a comenzar a empanizarlo, por así decirlo. Lo vamos a meter al refri. Ya que pasó ya que transcurrió el tiempo, vamos a preparar nuestra harina. Ok. Muy bien. Ya tenemos aquí harina y vamos a agregar pimienta de cayena, ¿ok? La pimienta de cayena es como una especie de nuestro chile piquín, Sí. ¿ok? Pero muy utilizado por otros lados, ¿ok? Vamos Qué a... rico huele. Sí, súper rico. De verdad Aparte que es sí. picante. Vamos a agregar pimienta molida. La pimienta molida viene siendo simplemente para darle un poquito más de consistencia. Vamos a agregar sal
Ok. Perfecto. Este platillo se acostumbra mucho, como bien decíamos, para vacaciones, pero también cuando pues hay partidos importantes, ¿no? De repente los fines de semana de fútbol americano, Ay, sí. de béisbol, de fútbol, soccer. Las Soccer alitas también. no faltan, ¿no? Nunca, aparte son económicas y rendidoras, las Claro. podemos hacer Eso. y pues alcanza bastante para todos. Ok, muy bien. Ahora tenemos nuestro huevo y lo mismo, lo vamos a salpimentar. Tenemos la pimienta, la sal y aquí muy bien. viene lo divertido de la cocina. La parte divertida. Aquí es donde los niños también sí nos ayudan. Claro, se se la van a pasan estar- bien van a genial. estar- Exactamente. Ok, ahora chicos, lo que les comentaba la vez pasada, ¿se acuerdan del el empanizado tradicional? Ahora vamos a hacer el empanizado un poquito más complicado. Vamos a mira. verter nuestra pieza de pollo, si se alcanza a ver, ¿verdad? Ok, lo vamos a verter y le vamos a dar unas pequeñas sacuditas para quitar el exceso Ok, de harina. muy bien. Muy bien. Ya que lo tenemos así, lo vamos a pasar por el huevo, exactamente, Sí. le vamos a dar una bañadita bien, con cuidado para no quitarle la harina que ya pusimos. Perfecto. Y lo vamos a regresar. Y otra vez, Muy y bien. otra vez golpecitos, ¿no? Esto, exactamente, María. Esto lo que va a hacer que nuestro empanizado, por así decirlo, sea un poquito más grueso y más crocante al paladar. Va a estar súper rico. Y nada más, chicos, solamente Qué lo vamos buen a tip, meter ¿no? a freír. De verdad que sí. Sí, lo vamos a meter a freír por aproximadamente unos 10, 12 minutos. Es el tiempo que se tardan Y en... vuelta, y vuelta, y vuelta, y Y vuelta. vuelta, ¿sí? y vuelta. Ok. Ya nada más aquí. Muy y bien. freímos. Y tan, chicos, comenzamos a montar. María, entonces. ¿quieres que repitamos los ingredientes para que no se nos vaya ninguno? Por favor, porque seguramente a alguien se le escapó uno. Exacto, Y es vamos a importante tenerlos verlos. todos. ¿Qué necesitamos, María? Necesitamos 25 piezas de alitas de pollo, También una taza y un cuarto de salsa picante estilo Tabasco. un cuarto de cucharadita de salsa tipo inglesa, También taza y media de harina. ajá, una cucharada de pimienta de cayena, 2 piezas de huevo. un cuarto de taza de leche Aceite para freír. y, por supuesto, sal y pimienta. Eso es todo. Y para acompañar, si usted quiere y lo desea, aderezo de queso azul con... Unos bastoncitos de apio. ¡Ay, qué rico, Eso sí, bien caray! sano, bien sano. Bien Ya sano, nada ¿no? más. Sí, qué bonito. Esto Dios se mío. ve exquisito, Y como... huele delicioso.